Las 11 etapas del reset cósmico que cambiaron mi vida. Volvemos con un nuevo video de Dulce. Hoy es ella quien nos contará su experiencia. Empezamos. ¿Alguna vez has sentido que tu vida entera está a punto de cambiar? No hablo de un cambio cualquiera, sino de un reset cósmico. Imagina un despertar que sacude todo tu ser. Yo soy Dulce, y después de vivir estas 11 etapas, mi mundo nunca volvió a ser el mismo. Cada paso me llevó a descubrir algo más profundo y sorprendente. ¿Listo para tu propio reset? No es magia, es transformación. Acompáñame y descubre cómo cambiar tu vida desde adentro. Porque, al final, todo empieza con un despertar. Durante años me sentí perdida, buscando respuestas en lugares equivocados, hasta que un día todo cambió. Empecé a notar patrones y a cuestionar la realidad. Descubrí que estaba pasando por un proceso de transformación increíble. Prepárate porque te contaré las 11 etapas que me cambiarán la vida. Esta es mi experiencia, cada quien lo vive a su mano. Pero espero que te sirva de guía para entender lo que te está pasando. Si te interesa el despertar espiritual, acompáñame en este viaje cósmico. No olvides suscribirte y compartir tu experiencia en los comentarios. La semilla de la duda. 1. ¿Alguna vez has sentido esa vocecita interna que dice, algo no está bien? Esa es la semilla de la duda, y créeme, no eres un bicho raro por sentirla. Cuando empiezas a cuestionar las reglas y creencias, abres la puerta a nuevas posibilidades. Investiga, lee, habla con quien piensa distinto. La curiosidad es tu mejor aliada. Yo dudé de lo que me enseñaron y eso me llevó a descubrir caminos que nunca imaginé. No temas romper moldes, ahí está la magia. Mi consejo, no calles tus dudas. Pregunta, investiga y sé valiente. La duda no es enemiga, es la chispa que enciende el cambio. Así que la próxima vez que esa vocecita aparezca, dale la bienvenida. ¿Listo para cuestionar y crecer? Cuéntame en los comentarios. La noche oscura del alma. 2. La noche oscura del alma es la etapa más dura. Te sientes perdido, solo, como si tu antigua identidad se desmoronara. Es como estar atrapado en una tormenta sin fin. Yo misma pasé por eso, sintiendo que todo lo que amaba se desvanecía. Mi consejo, sé amable contigo mismo. Busca apoyo en amigos, familia o un terapeuta. No estás solo en esta oscuridad. Recuerda, esta oscuridad es necesaria para que la luz surja. Es un renacer, no un final. Si estás en esta etapa, respira hondo y sigue adelante. ¿Quieres que te cuente más? Déjame un comentario y acompáñame en este viaje. El despertar de la conciencia. 3. Despertar de la conciencia es como cuando de repente ves el mundo con otros ojos. Todo está conectado, y no es solo un cliché de Instagram. Empecé a sentir empatía por todo, plantas, animales, hasta por ese vecino que siempre pone música a todo volumen. Sí, hasta él. Mi consejo, medita, no tienes que sentarte horas, con 5 minutos ya empiezas a notar la diferencia. Y si puedes, sal a la naturaleza, desconecta del Wi-Fi y conecta contigo. Practica la gratitud, sí, aunque tu café se enfríe o el tráfico te vuelva loco, encuentra algo bueno. Eso cambia todo, créeme. Y lo más importante, escucha tu intuición, esa vocecita rara que a veces ignoras, pero que sabe más que Google. ¿Listo para despertar? Vamos juntos. Búsqueda de la verdad. 4. De la verdad, me convertí en una investigadora incansable. Leí libros, vi documentales, escuché podcasts y asistí a talleres. Quería saberlo todo sobre el universo y la conciencia. Pero ojo, no todo lo que encuentras es oro. Una sed insaciable, necesitas saber el sentido de la vida, la historia de los Anunnaki, por qué coño estás aquí. Wikipedia y YouTube se convierten en tus dealers de confianza a las 3 de la mañana. Mi consejo, sé crítico con la información que recibes. No te creas todo lo que te dicen. Confía en tu propio discernimiento, que es tu mejor brújula en este mar de datos. Por ejemplo, cuando algo no encaja, investiga más, pregunta, busca diferentes perspectivas. Eso me ha salvado de caer en trampas y me ha acercado a mi verdad personal. Así que, si estás en esta búsqueda, recuerda, investiga, cuestiona y confía en ti.
¿Listo para empezar? Déjame un comentario con tu experiencia y sigamos aprendiendo juntos. La expansión de la percepción. 5. Hola, soy Dulce. ¿Sabías que empezarás a notar sincronicidades, como ver la misma hora una y otra vez? Sí, no es casualidad, es el universo guiñándote el ojo. También tuve sueños lúcidos, donde sabes que estás soñando y puedes volar o hacer lo que quieras. Es como Netflix, pero gratis y sin anuncios. Y sí, experimenté estados alterados de conciencia, como viajes astrales. No es magia negra, es más bien como un tour VIP por el cosmos. Mi consejo: lleva un diario de sueños, presta atención a las señales del universo y prueba diferentes meditaciones. No te preocupes, no necesitas ser un monje tibetano. Así que, si ves la misma hora, sueñas despierto o sientes que flotas, bienvenido a la expansión de la percepción. ¿Listo para el siguiente nivel? La liberación de creencias limitantes. 6. ¿Sabías que muchas creencias que tenemos no son nuestras? Son cadenas invisibles que la sociedad, la familia o la religión nos imponen. Yo misma creía que debía seguir ciertas reglas sin cuestionar, hasta que un día me pregunté, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es realmente verdad? Fue como soltar un peso enorme. Empecé a desafiar esas ideas y a crear mi propia verdad. Te juro, es liberador y hasta divertido. Mi consejo: identifica tus creencias limitantes y ponlas a prueba. Pregúntate si te sirven o solo te frenan. Spoiler: muchas no sirven para nada. Así que, ¿qué creencia vas a romper hoy? Cuéntame en los comentarios y liberémonos juntos de esas cadenas absurdas. La integración de la sombra. 7. Hoy te cuento cómo empecé a reconocer mis defectos, miedos y traumas. Sí, esa parte oscura que todos tenemos y que a veces preferimos esconder. Al principio, negaba mi sombra, pero aprendí que la luz y la oscuridad son necesarias para el equilibrio. No es magia, es aceptar que no somos perfectos. Por ejemplo, cuando me daba miedo fracasar, en vez de huir, lo miraba de frente. Y sí, a veces me juzgaba durísimo, pero aprendí a reírme de mí misma. Mi consejo: practica la autocompasión. No te juzgues tan duro. Todos tenemos sombra, lo importante es reconocerla y trabajar con ella, no contra ella. Recuerda, integrar tu sombra no es un castigo, es un regalo. Así que, listo para abrazar tu lado oscuro con un poco de humor. Vamos juntos en este viaje. El desapego del ego. 8. ¿Sabías que no eres tu ego? No eres tu nombre, ni tu trabajo, ni tus cosas. Dulce aquí, y te cuento cómo empecé a soltar ese control absurdo. Primero, me di cuenta que aferrarme a la aprobación o reconocimiento es como perseguir sombras. No eres tus pensamientos, solo un espectador. Vi gente renunciando a cosas materiales, y pensé, ¿en serio? Pero luego entendí, todo es impermanente, hasta ese café que se enfría rápido. Mi consejo: observa tus pensamientos y emociones sin engancharte. Practica el desapego emocional, que no es huir, sino entender que todo pasa. Así que, si quieres paz mental, empieza por soltar ese ego pesado. Y recuerda, no eres ese drama, solo el espectador con palomitas. Nos vemos. El servicio a los demás. 9. ¿Sabías que ayudar a los demás no solo cambia sus vidas, sino también la tuya? Hoy te cuento cómo el servicio puede transformar tu mundo. En mi experiencia, sentir esa necesidad profunda de ayudar nace de descubrir tus talentos y ponerlos al servicio del bienestar colectivo. Por ejemplo, puedes usar tus habilidades para organizar eventos, apoyar a quienes lo necesitan o simplemente escuchar con atención. Mi consejo: encuentra tu propósito. ¿Qué te apasiona? ¿Cómo puedes usar eso para ayudar? No es solo dar, es conectar y crecer juntos. Recuerda, el servicio a los demás es un camino que transforma. ¿Listo para empezar? Comparte tu historia y hagamos del mundo un lugar mejor. La maestría de la energía. 10. Hoy te cuento cómo aprendí a dominar mi energía y a protegerme de las vibras negativas. Spoiler: no es magia, es práctica.
La maestría de la energía es aprender a controlar tu propia fuerza interior. Imagina poder manifestar tus deseos y crear tu realidad, sin trucos ni varitas. Yo practico visualización creativa y me rodeo de gente positiva. Eso me ayuda a mantener mi energía alta y enfocada, incluso cuando todo parece caótico. Mi consejo: aprende sobre energía, practica visualización y elige bien a tu tribu. No te preocupes, no necesitas ser un gurú para lograrlo. Recuerda, tú eres el creador consciente de tu realidad, listo para tomar el control. Dale like y comparte si quieres más tips de energía. La unidad con el todo. 11. ¿Sabías que la vida es como un cómic, llena de giros inesperados y, a veces, hasta de demonios lanzando cerdos al mar? Pero aquí estoy para contarte mi viaje. En mi camino, aprendí que no estamos separados del universo. Somos parte de todo, como una gota en el océano cósmico. ¿Suena profundo? No, pues lo es. Cuando te conectas con todo y todos, la paz interior y la alegría incondicional llegan sin invitación. Es como encontrar Wi-Fi gratis en el alma. Mi consejo: confía en el proceso. Ríndete al flujo de la vida. Recuerda, estás aquí por una razón y eres amado, aunque a veces parezca que el universo tiene sentido del humor. Así que, si alguna vez dudas, solo recuerda, eres parte del todo. Y eso, amiga, es la mejor historia que puedes contar. Nos vemos en el próximo capítulo. Hoy les conté cómo las 11 etapas del reset cósmico transformaron mi vida. Sé que sonaba loco, pero créanme, es real y poderoso. En cada etapa, enfrenté desafíos que parecían imposibles. Por ejemplo, en la etapa 4, sentí que todo se desmoronaba, pero aprendí a soltar y confiar. Mi consejo: no te resistas al cambio. Cada etapa trae una lección. Usa el humor para sobrellevar lo difícil, como cuando pensé, en serio, otro reset. Si estás pasando por algo similar, recuerda que no estás solo. Estamos todos juntos en este viaje cósmico. Comparte tus experiencias y aprende de otros. Y esas son las 11 etapas del reset cósmico que transformaron mi vida. ¿En qué etapa estás tú? Cuéntame en los comentarios, comparte y suscríbete para más. Espero que este video les haya servido de inspiración y les haya dado un poco de claridad en su camino espiritual. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir sus propias experiencias y suscribirse a mi canal para más contenido sobre el despertar espiritual. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Gracias por acompañarme. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.